Así como Silvia nos platicaba que hace tiempo Dios le había dado el mensaje, siempre que terminamos de dar una enseñanza, te preguntas, ¿cuándo será la próxima vez que me vuelvan a invitar? Y en ese proceso, en ese intre, tú estás buscando que Dios te hable. Primero a ti, para poder dar a los demás. Y hace mes y medio, el Señor empezó a hablar a mi vida con un audiolibro que escuché. Pero vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo del 37 al 40. La palabra de Dios dice así: y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo quiero hacerte una pregunta. Dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Te pregunto, ¿le has amado últimamente con todo tu corazón? También dice aquí, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Lo has demostrado? ¿Últimamente has hecho algo por tu prójimo? Bueno, en el libro que les comenté, en este audiolibro, hablaba de una reunión de jóvenes, donde había un panel de pastores, donde había preguntas y respuestas. En ese panel alguien pasó un papelito que decía lo siguiente: si Dios es amor, ¿cómo todos los cristianos lo sostienen? ¿Por qué los cristianos no lo demuestran? ¿Por qué los que dicen ser seguidores de Jesús no se parecen a Él? ¿Por qué muchos juzgan, señalan, condenan, lastiman? ¿Por qué creer en la iglesia? Hace ratito Silvia nos comentaba de Ana, que fue a la iglesia, estaba el sacerdote ahí y la vio como que estaba ebria. No supo discernir que ella estaba afligida de corazón. Si hubiera sido otra Ana en su momento, hubiera dicho, ¿qué no está viendo que estoy afligida? ¿Qué no está viendo que mis circunstancias me están llevando a tal dolor? Y hubiese quedado con una pequeña raíz de amargura, de resentimiento, y pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Se hubiera hecho o cuestionado, o a lo mejor nos hemos cuestionado nosotros esa pregunta, ¿verdad? No significa que Dios sea malo. La incapacidad de los cristianos de seguir las pisadas de Cristo evidencia nuestros límites, mas no los límites de Dios, de Jesús. Pudo haber contestado uno de los panelistas: ¿cuándo la iglesia ha lastimado a alguien? ¿Te has preguntado cuándo tú te has sentido lastimado por la iglesia? Se te puede venir no por la iglesia, es el nombre, son las personas, porque la iglesia somos las personas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido lastimados por una actitud, un hecho, una palabra, un comportamiento que ha herido nuestro corazón? El sufrimiento, la depresión y la frustración y la desilusión pueden venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque se hiere el alma. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo, y en nuestra alma están nuestras emociones. Frecuentemente el dolor se transforma en preguntas, y tú preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué no me comprenden? ¿Por qué son injustos? ¿Qué no se supone que en la iglesia no se debe actuar así? Pero tú ves que muchas veces se actúa de mala manera. No se tiene un buen comportamiento entre los hermanos. ¿Por qué? Punto 2, dice, ¿por qué la iglesia debe pedir perdón?
La historia nos habla de los daños que la iglesia en el nombre de Dios ha hecho a su pueblo. Hay racismo, persecución, la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, la esclavitud, las cruzadas, el Ku Klux Klan, el enriquecimiento ilícito, el abuso sexual y tantas cosas más que son muy extensas y trágicas a la vez. Cuando la iglesia, es decir, las personas, ha lastimado a alguien, sus cuestionamientos hacia ella provienen del sufrimiento, de decepción, la frustración y, como les dije nuevamente, de la desilusión. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? O en mi testimonio me pasó. Nosotros como familia, con el llamado de Dios para venirnos a servir a Dios fuera de nuestra ciudad natal, veníamos con ilusiones, con ganas de servir, con ganas de trabajar, de hacer y deshacer por el reino de Dios. Pero al llegar aquí nos encontramos con fuerte oposición, donde se nos criticaba, se nos vituperiaba, se nos impedía hacer o no hacer, hasta les prohibían a la iglesia que se juntaran con nosotros hasta para tomar un café. Nos lastimaban diciendo muchas cosas más, y fue una etapa de desierto, de desolación, sin familia, sin la familia espiritual, sin la familia en la carne, queriendo aferrarnos a una familia en Cristo, pero no encontrábamos eso. Nos encontrábamos con una oposición diabólica, porque fue feo lo que vivimos, ¿no? Porque esperábamos mucho o no esperábamos tanto de algunas personas, pero del liderazgo de la iglesia no esperábamos que pasara o sucediera eso, que dañaran el cuerpo de Cristo, que éramos nosotros como familia, parte de esa iglesia, ¿verdad? Muchos dicen, vamos a trasquilar a las ovejas, ¿verdad? Porque las ovejas en lo natural se les tiene que trasquilar, ¿para qué? Para que vuelvan a dar lana. Pero hay pastores que no te trasquilan, despellejan hasta sangrar, para ver si así dan fruto, para ver si así hay un buen crecimiento. Y esas heridas del alma son las que se quedan marcadas. No es fácil llevarlas, no fue fácil para nosotros llevarlas, sobrellevarlas, pero decidimos poner todo en las manos de Dios. No fue fácil, fue triste, doloroso, caminos de desiertos, caminos de sequedad. Pero el Señor con los años puso todo en su control, y hubo pastores que con los años vinieron y nos pidieron perdón personalmente. Hubo hermanos que por la distancia no podían venir, pero nos hablaban por teléfono pidiéndonos perdón por todo el daño que nos habían hecho. ¿Te has puesto a recordar si has vivido algo semejante? ¿Si has vivido o has pasado algo? A mí en este caso me hicieron, pero yo no estoy excluida de haber hecho algo igual. Ellos vinieron, nos pidieron perdón, pero a su vez nosotros también pedimos perdón por las actitudes que vivimos en ese momento. Cuando la iglesia, es decir, las personas lastiman, viene esa frustración y desilusión. Pero ¿por qué es necesario que la iglesia se arrepienta y pida perdón? El arrepentimiento incluye la crítica, pero para trascender. El arrepentimiento nos hace reconocer que algo que hicimos estuvo mal, que deseamos cambiar el rumbo que estamos viviendo. Necesitamos volver nuestra mirada al verdadero evangelio, donde nos enseña verdaderamente a ser una iglesia, la iglesia de Cristo. Gálatas 5 del 13 al 14, si lo buscamos, dice lo siguiente. Gálatas 5 del 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino
para servir con amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente te pregunto, ¿estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Lo estás demostrando? En esta iglesia se está demostrando verdaderamente que estamos amando a nuestro prójimo, porque a veces vivimos un religiosismo, vivimos conceptos equivocados, donde estamos fijándonos nada más en lo que hace una persona u otra y empezamos a dañar la obra de Cristo. Es un religiosismo mal enfocado. Si alguien te ama de verdad, te va a cambiar, porque el amor transforma. Rehúsa dejarte tal y como estás. Tiene una milagrosa capacidad de convertirte en una versión de ti mismo mejorada. La enfermedad, las tragedias que nos llevan a descubrir cosas que nos pasan, nos llevan a dejar atrás cosas para ser posibles que tengamos una versión nueva de ellas. El arrepentimiento sigue siendo una invitación dolorosa y amorosa en la que exponemos voluntariamente para ser cambiados por aquel que nos amó desde antes de la creación del mundo. El perdón nos lleva a caminar caminos distintos al pecado, pero no tenemos que seguir así. La obra de Jesús es un ejemplo de seguir verdaderamente sus pisadas. Nos lleva a ser una iglesia distinta, una iglesia transformada, llena de amor, de su gracia para amarnos y soportarnos. Y si es necesario, para no querer vivir así como lo estamos haciendo, sino como Dios quiere. Juan 17:24 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor ponía en mi corazón el orar esta noche por la iglesia que necesita pedir perdón. ¿Por qué es necesario pedir perdón? Porque a veces consciente o inconscientemente dañamos la obra de Cristo, dañamos el alma de las personas con nuestras actitudes, con nuestros comentarios, con una falta de perdón o un dolo guardado que hace que pongamos un caparazón en nuestras vidas y no podamos seguir adelante. El Señor quiere que seamos una iglesia libre. ¿Por qué? Porque a libertad hemos sido llamados. Pero si hay algo que nos daña, es eso, el no reconocer que a veces la hemos regado, que a veces no quiero saludar a alguien, que a veces no tomo en cuenta al pequeño que pasó por un lado de conmigo, ni siquiera los saludé. O yo les pregunto, ¿los domingos saludan a los niños? ¿Les toman en cuenta a los niños? ¿Jóvenes saludan a los niños? ¿Les toman en cuenta? ¿Les tratan de conocer? Yo todavía me confundo con los gemelos, pero créanme que me esfuerzo por saber quién es Héctor y quién es Esteban. Me esfuerzo y trato de saludarlos para atinarle. Puede que le atine, puede que no, pero hago un esfuerzo. Nos esforzamos por dialogar con otras personas o nos encerramos en nuestro grupito de 4 o en el grupito familiar o en el grupito, y no podemos ser así. Si somos llamados a ser un cuerpo en Cristo, tenemos que trascender y dejar atrás las palabras que me dijeron, que no me gustaron, que no arreglé en su momento o que arreglé pero no quiero, porque a veces el perdón es así, ¿no? El perdón puede decir, bueno, discúlpame porque es que soy así. Pero no, ese es un orgullo disfrazado. El verdadero perdón es aquel que va directamente con la persona y le dice: ¿sabes qué? Perdóname, la regué
porque te lastimé, porque te dije esto, porque actué de esta manera. Va el perdón especificado. Y una vez encontrado la raíz de nuestro problema, vamos a encontrar la medicina para restaurar ese dolor, ese quebranto. Entonces te voy a invitar a orar, a que nos pongamos de pie y empecemos nuestra oración, porque el Señor nos manda y nos llama a que seamos uno en el cuerpo de Jesús, así como el Padre es uno, nosotros ser uno con Él. Así como nos amó y nos perdonó, nosotros amar y perdonar a nuestro prójimo. Oremos. Padre Celestial, en esta noche estamos aquí presentes, Señor, porque queremos ser diferentes, porque queremos ser transformados, porque queremos ser luz y sal. No queremos ser gente sin sabor, no queremos ser gente que esconde su lámpara debajo de la mesa, Señor. Queremos ser gente que es atraída hacia tu presencia, queremos ser gente que impulsa a otra gente.